Sharon, vamos a comenzar con construyendo su casa, la parte 4, el pectoral, pero esto ya corresponde a la porción Texabé. Así que comencemos. Ahora que el Padre ha duplicado exitosamente su templo alrededor de la tierra y ha escogido nuevos hijos de Dios para ser sacerdote en el orden de Melquisedec que ministren delante de él, los sacerdotes tienen que ser vestidos para la guerra. En la porción de esta semana, Texabé, el Creador trata en gran detalle cómo se ve cada una de las vestiduras, cómo debe ser hecha y cómo debe ser usada. Lo que yo quisiera hacer en este artículo es enfocarme en una pieza de la vestidura sacerdotal y mostrarte la conexión que tiene con nosotros como sacerdotes hoy. El artículo en el cual quisiera hacer un acercamiento es el pectoral del juicio. En Éxodo 28:15 dice: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El pectoral es una de las piezas más increíbles de artesanía manual que haya sido hecha jamás en toda la Biblia. Ha sido tema de gran discusión por más de 2000 años entre teólogos, estudiosos y laicos por igual, buscando entender su verdadero significado. Voy a intentar compartir contigo lo que el Padre me ha mostrado respecto a este tema. Entre los hombros, primero que nada, el ámbito completo y debe ser del sumo sacerdote era presentar a Israel delante de Yahweh para ser juzgado, para que fuera perdonado de sus pecados y justificados delante de él. Él vestía 2 piedras de onice, una en cada hombro, que tenían los nombres de los hijos de Israel grabadas en ellas. Había 6 nombres grabados en cada piedra. Esto es una conexión clara al tiempo de Josué, donde Yahweh instruyó a Moisés para que pusiera 6 de las tribus en el monte Gerizim y 6 en el monte Ebal, en la ciudad de Siquem, que literalmente significa entre los hombros. Estas 2 montañas eran los 2 hombros con la ciudad de Siquem en el medio. Siquem era donde fue edificado el primer altar de Abraham, donde Yahweh le juró la promesa nacional, donde José fue enterrado. Tengo varios artículos sobre Siquem y te recomiendo que los leas para obtener el trasfondo históricos sobre el significado de esta ciudad. De cualquier modo, hay una alusión muy clara en las instrucciones del efod a la historia donde están de pie en las montañas de Siquem, en lugar donde las tribus estaban de pie físicamente sobre las 2 montañas delante de Yahweh, jurando su fidelidad a todas las naciones y maldiciones del pacto. Es también donde el sumo sacerdote llevaría a las tribus de Israel sobre sus hombros delante de Yahweh una vez al año en Yom Kippur, para hacer expiación por los pecados de Israel. Como sabemos, el sumo sacerdote era una sombra del sumo sacerdote Yeshua, nuestro Mesías, quien cargaría con todos los pecados sobre sus hombros delante de su Padre. La escritura siguiente debería tomar un significado más profundo, teniendo en mente la información que hemos visto. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Debido a que el Mesías es el sumo sacerdote literalmente, a él se le requiere cargar literalmente el gobierno de las tribus de Israel sobre sus hombros desde entre la presencia de su Padre. Los hombres eran el monte Ebal y el monte Gerizim, los cuales son un símbolo del pacto completo de Yahweh para su pueblo. El momento en que los hombros son preparados delante del Padre, los términos del pacto comenzaban y las bendiciones y las maldiciones fluían, sean a ellos o sean a sus enemigos. De la misma manera que las 2 piedras de onice representaban a las tribus sobre los hombros del sumo sacerdote para juicio, así también lo hacía el pectoral,
La diferencia es que el pectoral no tenía los nombres por separado de las tribus, sino que las 12 eran representadas juntas como una, y en lugar de que los nombres estuviesen grabados, cada tribu era representada a través de una piedra preciosa de su tribu. Vamos a profundizar en el significado de esto en un momento. Por ahora hablemos de su hechura. Las piedras eran colocadas en una pieza de tela de 20 centímetros por 20, hecha de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido es el color blanco puro, representando el sacerdocio, la pureza, la perfección y todas las características de Dios. El carmesí representa la sangre del cordero que fue sacrificado por toda la humanidad. El púrpura es el color de la realeza terrenal y es creado al combinar el azul, el color de la realeza divina, con el carmesí. Cuando la divinidad de Yeshua o la deidad de Yeshua se unió con el sacrificio de su sangre, esto fue lo que le hizo rey de la tierra. Su túnica real púrpura estuvo completa. Azul es el color de la realeza divina, y es por esto que el arca del pacto era cubierta con una tela azul cuando estaba viajando. Finalmente el oro representa la riqueza del rey soberano y está conectada con el reino mismo. ¿Qué podemos decir sobre el Urim y el Tumim? En la parte posterior del pectoral había una bolsa donde se colocaban el Urim y el Tumim. Ha habido mucha especulación en cuanto a qué eran en realidad el Urim y el Tumim, y lo que sabemos que eran usados principalmente por el sacerdote para determinar culpabilidad e inocencia. Lo interesante es que la palabra hebrea Urim en realidad es la forma plural de la palabra Or, que traducida como fuego o luz se deletrea Ales Vav Resh, que es exactamente como se deletrea la palabra Ore, que es la palabra común hebrea para luz. Así que sabemos que el Urim era alguna clase de instrumento que producía luz que se mantenía en una bolsa detrás del pectoral. El Turim también tiene conexiones muy interesantes. Viene a la raíz primaria, tomé, que es la palabra para perfecto, completo, integridad o inocencia. De hecho, Tunim se deletrea exactamente igual que Tamim, que se traduce mayormente como sin mancha, pero también puede ser traducido como perfecto, justo, completo o sincero. Así que no debería sorprendernos que el Tunim significa perfecciones, ya que la forma plural de la palabra perfecto está conectado al juicio y tiene la connotación del juicio perfecto de Yahweh junto al Urim y el Tumim. Podría decirse que son perfecta luz. Así como la menorá eran las luces del templo de hoy, la palabra de Dios en nosotros es la luz dentro de nuestro templo. La fuerza de nuestra luz es proporcional a la justicia en la que uno vive. Si se obedecen los principios e instrucciones del Señor, entonces su luz será brillante. Si no, entonces la luz será tenue. En el libro de Apocalipsis dice que hay un arco, que también se conoce como arco iris, que rodea el trono de Yahweh. También tuve un sueño una vez donde el Padre me mostraba un pectoral, y cada vez que él ponía una gema en él, se disparaba un fuego como luz del color de la piedra preciosa. Y habiendo dicho esto, yo personalmente creo que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, el Urim y el Tumim se encendían tan brillante que provocaban que todas las gemas que representaban las tribus de Israel se encendieran y crearan un efecto de arco iris alrededor del arca, imitando perfectamente el efecto del arco alrededor del trono en los cielos. Los colores de Israel o la bandera de Israel era representada de una manera muy real sobre el trono de Dios. Ahora hablaremos un poquito todo acerca del juicio, y el pectoral completo tenían que ver con el juicio.
Cuando el sumo sacerdote venía a la presencia del Señor, Yahweh juzgaría con justicia a Israel. Esto trae un significado completamente nuevo a la siguiente escritura popular tomada del libro de Efesios. Efesios 6:14 nos dice: Estad firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestido con la coraza de justicia. Pablo está aludiendo claramente a las vestiduras del sumo sacerdote en este pasaje cuando le dice al creyente que se ponga la coraza pectoral de justicia, que es en realidad el llamado el pectoral del juicio en la Torá. Pablo está citando al profeta Isaías al hacer la conexión entre ambos. Isaías 59:17: Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo con un manto. Como puedes ver, el profeta conecta el pectoral al juicio de Dios en la tierra. Entender esto nos ayuda a comprender que la armadura de Dios no es sólo ofensiva por naturaleza, sino que parte de nuestra arma ofensiva contra el enemigo es la luz que viene de nosotros al juzgar con justicia de acuerdo a su palabra. Y para que podamos nosotros juzgar con justicia tenemos que conocer su palabra. Cuando tenemos la luz perfecta del juicio justo emanando de nosotros, esto crea un fuerte arco iris de color alrededor de nuestro, diciéndole al enemigo fuerte y claro: Yahweh está presente en este templo. El enemigo no tolera la luz que viene de su rostro, y es nuestra responsabilidad permitir que su luz brille a través de nosotros al mundo que parece a nuestro alrededor. La luz perfecta de la justicia de Yeshua, el Tumín, junto con la justicia que recibimos cuando seguimos su palabra y juzgamos con justicia, el Urim, no tiene rival en ninguna puerta que el infierno pueda tener. Aunque tú posiblemente no hayas pensado que el pectoral está conectado a juzgar con justicia, la seriedad de este hecho no puede ser pasada por alto. Somos representantes del Altísimo. Cuando juzgamos con medidas justas y de acuerdo a su palabra, su luz fluye a través de nuestro y el enemigo no tiene oportunidad alguna en ningún frente. Cuando juzgamos de nuestra carne con medidas parciales y no de acuerdo a los protocolos claros de su palabra, no estamos representando al sumo sacerdote y su justicia. Por tanto, la luz se apaga y el enemigo tiene un tiro fácil a nuestro corazón y pulmones, que ahora están desprotegidos por nuestro juicio injusto. Para ser verdaderamente el sacerdote que hemos sido llamados y destinados a ser, debemos recordar siempre que para estar en su presencia debemos estar en un estado de humildad, oración, reverencia. Estamos ahí para interceder por las almas de todos aquellos alrededor de nosotros, aún nuestros enemigos, y dejarle el juicio a Él. Al hacerlo, esto permite que su luz nos penetre y cree más de su imagen a través de nosotros. Construir la casa de Dios, de Yahweh, comienza con entender cómo fue construida su casa original. Cuando entendemos los componentes del tabernáculo y el templo, podemos entender mejor el telón fundamental del cual el Padre está echando mano cuando Él desea construir nuestros templos de la misma manera. Estamos desplazando a los hijos caídos de Dios, esos ángeles rebeldes que perdieron su luz al juzgar a Yahweh injustamente. Se nos ha dado el estatus de sacerdotes que tienen el privilegio de servir delante del Señor y a través de los templos de nuestros propios cuerpos. Se nos ha dado el pectoral del juicio, que contiene la justicia del Cristo y el poder de los principios gloriosos de su palabra. Entonces seamos valientes y seamos fuertes en la pureza de nuestra embajada, llevando su nombre en la esfera terrenal, no preocupándonos por nosotros mismos. Construyamos el cuerpo del Mesías a través de la humildad, misericordia y compasión que el Padre da a todos sus hijos. Que nuestros corazones sean protegidos por el pectoral de justicia y trabajemos juntos para construir su casa a su manera. Ahora, en la aplicación práctica,
¿Has juzgado a alguien sin tener toda la información? ¿Te encuentras sacando conclusiones apresuradas basadas en evidencia aparentemente irrefutable? Todos hacemos esto, pero este tipo de juicio está prohibido en la Escritura. Cuando hacemos esto, debemos arrepentirnos inmediatamente, ya que en la esfera espiritual estamos quitando a Yahweh del trono y nos estamos poniendo a nosotros mismos en ese trono, decidiendo juzgar por él. Sea una esposa que está juzgando injustamente a su esposo sin preguntarle primero todos los detalles, o una adolescente que alberga sentimientos de amargura porque sus padres dijeron no a una petición en particular, o una mesa de ancianos que es excomulgada a un miembro de la iglesia por acusaciones sin haberle dado el miembro la oportunidad siquiera de defenderse a sí mismo. En cada situación donde nos equivocamos y quitamos el pectoral del juicio, debemos arrepentirnos inmediatamente delante de esa persona y delante de Yahweh mismo por juzgar injustamente la situación sin tener toda la información. Incluso si tenemos toda la información, aún se supone que debemos dejarle al ser el juez y solamente orar. Así que hasta la próxima ocasión, sé un guerrero en justicia para tu rey y déjale a él sentarse en su trono y hacer lo que él hace mejor. Entonces, solo entonces, la luz del Mesías brillará con toda su intensidad para que todo el mundo pueda verla. Y desde ya, de MCC, agradecemos al Pastor Jim por darnos estas porciones y darnos el permiso de poder compartirla con todo el pueblo latinoamericano. Shalom.